Veamos la Biblia. Primero es Proverbios 22. Versículo 6. Proverbios 22, 6. Leamos juntos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No es fácil enseñar lo que es debido. Es necesario enseñar lo que se debe saber, pero es muy difícil. También no saben cuán importante es enseñar a los niños, porque la enseñanza de la niñez tiene efecto hasta la vejez. Es decir, que tiene que dar bien los primeros pasos, porque entonces hay más probabilidad de que le vaya bien, ¿no? Pero si dan mal en los primeros pasos, aunque después lo intente y procure, se verá algo difícil. Creo que es muy importante que en la niñez los niños vayan creciendo aprendiendo la Biblia. No es nada extraño de que se enfatice sobre esto. Además, Dios es el que ha dado la vida a los niños. Dios lo dio especialmente. Esto será otra evidencia más de que en este mundo todavía quedan personas que tienen necesidad de creer en Dios, ¿no? De que hayan nacido continuamente los niños y de que los alumnos sigan viniendo a nosotros. Quiere decir de que Dios sigue dándonos la oportunidad. También será una de las expresiones de que nos ama. Cuán gran bendición es de que los niños, que son la herencia de Dios, sigan viniendo a nosotros. Hoy se graduaron muchos estudiantes y fue tan bueno ver a los graduados. Pero al ver, creo que todavía la graduación de los niños es un poco irregular. Por ejemplo, los graduados del bachiller no fueron tantos al comparar con el año pasado. Pero los de la primaria aumentaron. No sé cómo será el próximo año. Por eso, deseo que los estudiantes que predican reciban el ánimo de la predicación por nosotros y reciban la salvación. Y viniendo a la iglesia escuela dominical, el porcentaje de los graduados se aumente. Es decir, que a continuación de sus padres, hay niños que vienen espontáneamente recibiendo primero sus padres la predicación. Además de eso, desearía que muchos más estudiantes participen en los seminarios que preparamos y también que los alumnos prediquen a sus compañeros y así vengan más estudiantes. Esa es nuestra pequeña esperanza, ¿no? O se puede ver como la esperanza más grande. No solamente de que aumente naturalmente o por dar a luz a los niños, sino que deseo que se aumenten los miembros por la predicación. Especialmente, desearía que presten más atención a los del tercero y cuarto grado que están incrementando. Al tener más edad es más difícil de recibir la salvación, pero en la niñez es fácil, cuando todavía es niño. Timoteo conoció la Biblia en su niñez, por eso Timoteo se convierte en un siervo fiel de Dios aún en una edad joven. La Biblia que se aprende desde pequeño da una enorme influencia. En vez de toda cosa, lo más importante es enseñar la Biblia. Instruye al niño en su camino, enseña la Biblia, y cuando fuere viejo no se apartará de él. No solamente un punto específico de la Biblia, porque toda la Biblia es escrita siendo inspirado por Dios. Por eso, deseo que se enseñe de toda la Biblia a los niños. De los puntos importantes de la Biblia, enseñe que son importantes y de lo que deben tener precaución y cuidado, es correcto decirles que lo hagan así. Hay que hacerles recibir la guía de la palabra. Sin embargo, quiere decir que es difícil. Si yo estuviera en la posición de los niños, ¿cuándo será que verán todo de este libro, no? Es cierto. Porque ni en las librerías de los colegios lo tendrán. Es una carga, ¿no? Este libro, que es una carga solamente al verlo, los niños se acercan y lo llevan para leer. Pienso que eso en sí es algo extraordinario. No puede ser tan hermoso de que esas pequeñas manos de los niños lleven la Biblia para leer por lo menos 1 o 2 versículos.
Los que enseñan son importantes. Por eso nosotros tenemos que digerir bien el contenido. Además, los niños podrán recibir directamente esa influencia para su crecimiento. Si ven en los impresos, ya comenzaron las clases nuevas. Pienso que nuestra decisión cambia dependiendo de cómo lo haya pasado el año pasado. Habrá tenido situaciones tristes como también beneficiosas. Quisiera que de las cosas tristes la olviden rápidamente y las tomen como una enseñanza, y de las cosas beneficiosas como un motivo para un nuevo desafío. Al pensarlo así, no hubo solamente momentos malos, ¿no? Tuvieron también momentos buenos, ¿no? Cosas buenas. Dios no da solamente cosas malas. Acuérdense de las cosas buenas y consérvenla una por una como un recuerdo. Y sería bueno que sea una oportunidad para los profesores de afirmar sus corazones. Hay cosas malas, ¿no? Hay ocasiones que uno cae en depresión o veces que los niños nos hace entristecer, pero quisiera que olviden de esos acontecimientos. Por eso deseo que aprendamos 2 lecciones de Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Primero es olvidar lo que está atrás, que sea bueno o malo, ya es pasado. Si sigue estando arrepentido de lo pasado, mi vida no tendrá la pena. Por recordar no quiere decir que vuelve de nuevo. Por eso, olvidemos de lo que tenemos que olvidar. No importando de cómo he llegado hasta este momento, olvidemos de lo que tenemos que olvidar. Y para el llamamiento de Dios necesitamos tener una vida que lo sepa seguir. El aspecto de nuestra vida cambia dependiendo de qué es lo que nosotros seguimos. ¿En qué es lo que voy a tener importancia? ¿Cuál es el objetivo que está adelante? Tenemos que aumentar un poco más las ganancias, entonces se aferrará a los problemas de qué comer y cómo vivir de día y noche. Tenemos que estudiar más duro para recibir la beca, entonces la beca se convertirá en su meta, ¿no? Si dice que tengo que ascender de puesto, entonces eso se convertirá en su meta. Pero ¿cuál es la meta que puse para el galardón que Dios me dio? ¿Cuál es el objetivo que Dios me mostró? De eso sí hay necesidad de pensarlo. En la Biblia dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. De que diga coméis o bebéis se refiere a la vida cotidiana, en cada rincón de la vida cotidiana, hasta lo más detallado. Pienso que es importante tener la postura de poder pensar cómo será que Dios piensa. Y dijo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de manera peleo, no como bien quien golpea el aire. Es importante la dirección a la que corre, ¿no? Si por accidente corre a la dirección equivocada, es descalificado. En las Olimpiadas, hay personas que no llegan a ganar la medalla porque al disparar no aciertan en su blanco, sino en la del otro. El corredor debe correr en su línea. La dirección debe ser exacta. La dirección. Cuando David derrotó a Goliat, él dio vueltas y vueltas de esta manera con la piedra de onda, ¿no? ¿Será que David la giró sin pensar en nada? ¿Será que la piedra acertará a cualquier lado aunque la gire de cualquier manera? No es como un misil que rastrea la temperatura, ¿no? David tiró exactamente con todas las fuerzas hacia el objetivo, es así, ¿no? Y Dios dirigió la dirección. Por eso Goliat cayó. Nosotros debemos tener una meta exacta y pienso que el objetivo que está enfrente tiene que ser claro. El objetivo que es claro hace tener fuerzas propulsoras. La esperanza de la herencia eterna que Dios nos dará nos consuela de las aflicciones del presente. Se convierte en el motivo de vivir fervientemente. Por eso siempre hay que pensar en las 2 lecciones y comenzar el año con la expectativa de comenzar nuevamente el nuevo año. La semana que viene comienzan las clases nuevas del 2006. ¡Qué bien!, ¿no? ¿Qué niño vendrá? Hay algunos que están tan contentos por el interior y creo que hay otros que gritan.
¿Por qué? Este año estoy encargado del cuarto grado, pero ¿por qué este niño tiene que venir a mi grado, que era horrible en el tercero? Desgraciadamente, ese niño vino a mi clase. Uy, este año será terrible. No sé si habrá alguien así, o puede ser que el niño de esos suspiros, ¿no? No deseo encontrarme con ese profesor. Al ver está escrito el nombre de ese profesor. Ay, será atormentoso, ¿no? Tengan buenas expectativas. Porque en el un año no es que Dios manda niños malos para que mi año se enrede y para que mis trabajos no se resuelvan, ¿no? Aunque choquen con algo, aunque rechine un poco, Dios nos manda a los preciados niños para que tengamos una vida cristiana con abundancia por el año que me fue dado. Si lo piensan así, no importando cuántos sean los miembros, esos niños fueron dados a nosotros para que en verdad experimentemos mucho sobre la gracia de Dios. Deseo que comiencen con esas expectativas, teniendo ese concepto anticipadamente. Porque si no piensan en eso y dicen que lo veré cuando tenga esos problemas, entonces se quedará en ridículo, ¿no? Pero si uno se encuentra con los niños con buen sentido, se verá con cariño a los niños. Los que vinieron a la escuela dominical diciendo de que vale la pena, aunque es difícil, pensarán de que vino lo que tuvo que venir cuando se encuentre con las situaciones difíciles. Y después es que piensan de que vale la pena por algo. Es como cuando uno pasa por el túnel. Cuando pasamos por el túnel en el tren, cuando pasamos en bus, pensamos de que en algún momento saldremos, ¿no? Pero vi de que hay que tener cuidado al entrar al túnel, cuando conduce. Los que conducen sabrán. Yo también me di cuenta de que, es peligroso, porque al entrar al túnel, entro teniendo con un poco de cuidado. ¿Por qué es así? ¿Por qué? ¿Las hermanas no lo saben? Si no conducen, no lo saben. Yo tampoco lo supe. Pero dentro del túnel, dentro del oscuro túnel, hay veces que hay camiones que van lentamente sin prender la luz, los focos. Entonces aparecen accidentes con grandes camiones que se encuentran repentinamente al entrar con velocidad al túnel. Por eso, al entrar, tiene que entrar teniendo cuidado. Pero después se da cuenta de que hay un punto final. El túnel. Vi que los niños tienen grandes ilusiones sobre el túnel. Al ver a mi hijo, vi que le gusta mucho el túnel. Solo al ver los agujeros dice, es túnel. Por eso dice, es túnel. Y al salir de ahí vi que le gusta muchísimo al salir. Por eso nosotros, al pensar que viene la felicidad de la mañana después del continuo llanto de la noche, el sufrimiento, como dice, no hay miel sin hiel. Después del sufrimiento viene lo bueno. Aunque tengamos algunas dificultades, Dios no nos da la buena gloria en forma insignificante. Y en un trabajo modesto no da de cualquier manera la buena gloria. El Señor desea dar la buena gloria cuando pago el valor apropiado de eso. Entonces, cuán glorioso es el puesto de ser profesor, ¿no? Cuán grande será la gloria que le sigue, ¿no? Es decir, el trabajo de los profesores, al pensar otras personas o al pensarlo uno mismo, puede ser un poco más difícil de lo pensado de Dios, pero reciban con gozo. Desearía que lo hagan así. Si la relación con Dios va bien, se puede recibir con alegría. Sería bueno que nosotros comencemos con buenas expectativas. Yo también espero mucho el próximo año, espero mucho el año 2006, la clase, en mi modo. En marzo cumplo 2 años que vine en Ansan. En abril me anunciaron oficialmente y como vine en marzo es cuando cumplo 2 años. En los 3 años en la iglesia Sodá, aunque no soy de la iglesia Sodá, ya llevo 1 año más en que se cumplirán los 3 años aquí. Entonces,
procuro de esta o de otra manera. También intentaré en avanzar y tener la comunión. Tengo muchas expectativas. Como tengo muchas expectativas de eso, creo que aparece la voluntad de querer hacer algo. Ayer tuvimos el retiro de los líderes. Lo tuvimos en un lugar que está un poquito lejos. Estuvimos en comunión hasta muy tarde. Me parece que fueron hasta las 5 de la madrugada. Creo que fue así. En realidad, los jóvenes se fueron a dormir temprano, pero 2 diáconos de edad avanzada se divertían mucho. Por eso tuvimos la comunión hasta la madrugada, pero creo que los profesores de la oficina tuvieron la comunión hasta más de las 3 de la madrugada. Tuvimos la comunión de qué es lo que debemos preparar al preparar el año y también de cómo tenemos que preparar y en qué es lo que debemos estar listos para más en adelante. Se agradece, en verdad, de que haya manos que trabajan invisiblemente sin que las vean. Agradezco mucho de que tengan la voluntad propia de hacerlo, de hacer algo. A los profesores actuales también les agrada mucho. Hace poco los alumnos de preescolar y primaria estuvieron reunidos en la graduación. Y en verdad, al ver en el preescolar, los niños de 7 años parecen adultos, pero al estar con los de la primaria parecen totalmente unos bebés. Los de 6º grado parecían que eran todo un adulto al estar con los de la primaria. Pero, ¿qué les parece al verles cuando suben al primer año de la secundaria? Ahora, si un niño de 2º año de secundaria le ve, le parecerá que es un niño. Entonces, ellos se verán como más bebés que los niños de secundaria, ¿no? Se comenzará con un nuevo corazón, como ya es de la secundaria, la decisión será más renovable. Sería bueno que comencemos el año con las expectativas junto con los niños que están en la clase de graduación, con los niños que quieren hacerlo bien. Aquí hay muchos profesores nuevos, pero en vez de decepcionarse, tengan esperanzas. Por eso, piensen en pasar el año con buenas ganas, aunque sea un poco duro. Sería bueno que ya estén decididos de que aprovechémoslo bien. Primero, ¿cuál es la meta que está pensando? Es en tener información previa. En esta meta está incluido lo del profesor y de los estudiantes. Para tener este propósito, es decir, la meta, es necesario entender previamente sobre los alumnos. Si ya investigó anticipadamente sobre la mayoría de los estudiantes, entonces tuvieron que tener la comunión con el profesor del año pasado o con los padres de familia. Si ya comprendieron sobre sus alumnos, quiere decir que ya tenemos que estar informados con los profesores encargados o con los padres. Es así, ¿no? Los profesores que van al primer año de secundaria estuvieron participando y ayudando en las clases del 6º grado por un mes. Siguieron observando, participando en las clases. Entonces, por ejemplo, en nuestra clase se anunció tarde la lista total de los grupos de la clase. Entonces, al verlo escrito, ¡ay, yo voy al 5º! ¡Ay, yo voy al 4º! ¡Yo voy al 3º! ¿Vieron solamente esto? ¿Y sobre quiénes son los niños? ¿Quiénes son los niños que vendrán? ¿Han escrito todos los nombres de ellos? Al escribir los nombres y si saben quiénes son sus padres, tuvieron que haberse comunicado por una vez en teléfono, ¿no? Yo soy tal profesor. Veamos atrás. Hay un dicho que dice, si conoces al enemigo y me conoces, puedes luchar 100 veces y no es peligroso. Si no pudieron tener de antemano la comunión, deben tener rápidamente la comunión sobre los estudiantes, sea durante el mes de marzo o en tiempo más rápido posible. Tomen el tiempo de encontrarse con los padres de familia o con los profesores del año pasado, porque tenemos que estar previamente informados. Puede ser que a este niño no le guste tal cosa, o a este niño le gusta tal cosa. ¿Por qué? Porque hay que conocer cuáles son las cosas que no le gusta para no herirle con palabras. Por ejemplo, el niño es gordito y no le gusta escuchar que es gordito. Pero si el profesor por cariño le dice, ¡qué gordito tan lindo! Entonces, ¿cómo se sentirá el niño? Por dentro crujirá, ¿no? ¿Será que los niños dicen a los profesores de que a mí no me gusta que me digan eso y de que no te veré si sigues diciéndome eso? No, solamente ellos simplemente se ponen tristes por dentro. Pero si no lo dicen
no le dice nada. ¿Qué hace el profesor? Como ya le agarró una mejilla, ahora agarra la otra mejilla y dice, ¡qué bonito, qué gordito, tan lindo! Entonces se enfada bastante. Si tuvieron la comunión por un año, sería bueno saber cuáles son las cosas que a este niño no le gusta. Para eso deben tener comunión. O se puede informar comunicándose con los padres del niño. Los profesores anteriores, aunque no pudieron pasar mucho tiempo con los niños durante un año, desearía que capten al niño sobre qué es lo que le gusta y no le gusta, y después sobre los puntos buenos y malos. En tal caso, los nuevos profesores se impacientan entonces, ¿no? No saben quién es el niño, ni saben quién fue el profesor de niño, ¿no? El año pasado, o ahora como nuevo profesor estoy encargado del tercer grado clase 1, entonces el niño sube del segundo grado, ¿no? ¿Saben en qué clase estuvo cuando fue segundo grado? No lo saben. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el que estaba encargado? Debe ir y avisarle. No es esperar a que vengan y le pregunten. ¿Por qué? Porque es tener la intención de ayudar activamente a mis niños, ¿no? Cuando mi hija se casa, ¿será que quito el interés diciendo de que se ocupe de novia a su manera? No, sino que se hace algo para que puedan vivir bien. Por eso, si mis alumnos de segundo grado suben al tercero, tiene que verificar a qué clase se fue. Porque hay veces que el nombre de mi alumno no está en la lista. Quiere decir que hay ocasiones en que mi alumno es omitido de la lista. Entonces, ¿cuál más se sentirá ese niño, no? Les pregunto, ¿verificaron todos en qué clase fueron sus alumnos? ¿Verificaron? Sí, no, todos verificaron, ¿ya? Muy bien. Entonces saben quién es el profesor, ¿no? En ese caso deben avisarle al profesor. Marzo es un mes ocupado en compartir informaciones. Entre semanas deben llamar y preguntar de cómo está el niño o cómo está. Si tienen algunos apuntes, compártanlo. Se necesita una comunicación anticipadamente. Si se logra en lo más pronto posible, se podrá tener una buena comunión con los niños. Será necesario, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Hay alguien que tuvo comunión previa con los padres o con el profesor anterior? ¿Qué les parece? ¿O quisieron entender sobre los niños después de encontrarse y saludar con los niños? En tal caso, ya se tarda por el número de alumnos. Por eso es importante tomar información anticipadamente. Como en la secundaria y bachiller se gradúan de antemano, se tenía informado la lista de los graduados ya desde un mes atrás y asignándolos en las clases se tomaba información sobre las características de los niños. Nosotros también necesitamos trabajar en eso. Por ejemplo, en la clase fueron asignados 7 u 8 estudiantes. Entre ellos, 5 niños participan, pero 3 niños no vienen a menudo. Pero van a estar esperando hasta que vengan. Entonces, el profesor de ese alumno lo sabrá, ¿no? El ex profesor. Este niño viene una vez en cada semana. Por estas y estas situaciones no puede venir frecuentemente y se tiene la comunión solamente por teléfono. De eso ya hay que estar informado con anticipación y verificar una vez la lista de asistencia. Estas cosas son los trabajos previos. El siguiente número 2 está escrito, establecer una meta personal. La meta personal se convierte en la base de la evaluación posterior. No se puede instruir sin tener ninguna meta. Entonces, es posible que se convierta en una comunión improvisada. Debemos acordar los nombres de cada alumno y saber imaginar de cómo será el aspecto de ellos después de un año. Claro que no es que se puede ver el perfil claramente, pero aún así, de tener y no tener alguna meta tiene una gran diferencia. Esta meta es posible corregirla. Es porque todavía no se han encontrado con los estudiantes. Además, quiere decir que pueden aparecer partes en las que deberán corregir al encontrarse con los estudiantes. Vayan corrigiendo las metas que tienen por sí, comprendiendo a los alumnos. Primero, imagen. Si se puede tener una comunión previa, provisionalmente se puede imaginar el aspecto de los niños. Y al encontrarse con los niños, si dicen su nombre, dirán, wow. Si lo dicen, ellos se sorprenderán, ¿no? Y si les cuentan de que al tener la comunión con sus padres, ellos le contaron de qué pasó esto y aquello, cuán sorprendidos estarán, ¿no? Dirán, oh, es el profeta.
Bueno, aunque no lo digan así, los niños se quedarán bastante sorprendidos. ¿Qué les parece en dar como un regalo a los niños con esta clase de sorpresas? Creo que sería bueno en tratar de sorprenderlos con las informaciones imprevistas. Planifiquen también para el avance del profesor mismo, por ejemplo, sobre lo que se estudiará durante un año o sobre algún tema de la Biblia. Es esencial leer constantemente. Tengan una meta personal de lectura y pensemos también sobre las cosas de los niños. Después está el plan operativo. ¿Tienen planificado el plan operativo del año? ¿Los vigentes profesores ya tienen el plan operativo anual? Ya se anunció sobre la planificación del año, pero si no tienen planificado todavía, entonces, ¿será que tienen de cada semestre? ¿Por qué? Porque el libro de la primaria está compuesto por semestres. Vean el libro y planifiquen por semestres. También planifiquen previamente por meses. Es necesario formar bastantes vínculos con los alumnos. Si no tienen una información íntima, entonces el mes de marzo será un mes muy importante. Desde la lección 54 no es 53, sino que es 54. Si ven en el libro está escrito así, ¿no? Desde la lección 54 habla sobre la división del reino. Como la Biblia está compuesta para aprender una vez en cada 2 años, esta vez la estamos aprendiendo en el fin del año. Después de la división del reino se tomará el tema sobre la historia de Jesús e Israel. Por si acaso, si no tiene conocimiento bíblico, pienso que será necesario repasar. Sin embargo, deberán verificar si hay conflictos, choques en la operación de las clases con la del curso y con la de la primaria. Planifiquen las clases para los estudiantes con el fin de no violar el horario general. Si lo piensan así, obtendrán una gran comodidad y sabiduría. También hagan algunas planificaciones de repaso. Por ejemplo, repasen un poco de lo que se aprendió el año pasado y así sigan con el curso. O vean el libro por antemano de las lecciones de un mes, porque si se ve por semestre, se puede ver cuánto se aprende, ¿no? Desearía que lo verifiquen previamente sobre esos puntos. Para hacer en forma divertida, se podrá preparar otras cosas, ¿no? Se necesita planificar las visitas a las casas. Las visitas a las casas traen grandes beneficios porque se puede recibir mucha información y ayuda. Y si le es difícil ir solo, es bueno ir con los líderes. Si vemos en el folleto nacional del retiro de profesores del año 2006, está escrito sobre el tema de las visitas a las casas. Si ven el contenido, desearía que lo tengan en cuenta porque está escrito específicamente. La preparación de la comunión con los alumnos. La primera clase es importante. Si necesitan más información de los alumnos, sería bueno usar los cuestionarios. Sea en una comunión anticipada, es darles el cuestionario para que lo completen. Me gustaría de que tengan la comunión teniendo como referencia el cuestionario, por si acaso si hay alguien que quiere hacerlo solo, hágalo junto con otros, para que puedan hacerlo juntando las opiniones, porque si no, los nuevos profesores se aturden. Vino sin haberse preparado, pero el profesor de al lado, que ya tiene experiencia, trae un lindo papelito y pregunta a los niños si lo reparte. Entonces, si lo hacen así, los nuevos profesores pierden el ánimo, ¿no? Pero por dentro dirá entonces, solo lo hace él solo. Entonces, desde el comienzo se pierde el humor. Y los niños dirían así, profesor, ¿por qué tú no nos das nada? Por eso es necesario compartir. De eso, los profesores de la oficina deben estar a cargo. Si era el profesor encargado, tiene que ponerse a cargo. Si está el de la oficina, el profesor de la oficina. Por eso, cuando se reúnan los jueves antes de comenzar con la primera clase, es preguntar cuáles son las clases preparadas y cuáles son los materiales que se usarán para las clases. Esto es, entonces, es volver a compartir de nuevo y así es ir igualando. Desde el principio, en la clase de al lado hacen juegos y otras cosas, pero usted dice, vean la Biblia, veamos el libro y solamente chequea. Entonces, si comienza con un ambiente decaído, se convierte en algo difícil y los profesores de la oficina deberán estar encargándose de eso. Después está el registro de los alumnos, ¿no? Deben escribirlo en el principio porque cuando pase el tiempo se pondrá difícil. Escriban el registro de los alumnos y esto es un punto que está escrito en el libro. ¿Qué tal si hacen un compromiso con los estudiantes?
En el comienzo, la mayoría de los niños muestran intencionalmente buenas posturas para dar una buena impresión, o a veces unos comportamientos extraños. Puede ser que sean un poco inquietos por querer recibir interés, pero desearía que entiendan de que quieren mostrar buena impresión o de que quieren recibir interés. Por eso quisiera que decidan personalmente en sus clases o comprométanse en algo. Para esto, el profesor deberá pensar antes sobre qué promesas hacer en su clase. Y se tendrá que tomar en cuenta las presentaciones o expresiones inexpertas de los alumnos. ¿Por qué? Porque los niños todavía no pueden hablar bien. Entonces, el profesor deberá enseñarles con algunos ejemplos. Deberá poner esfuerzo en dar una buena impresión del uno al otro. Sería bueno preparar algunos juegos para que sientan simpatía en la clase. Creo que les será difícil la primera clase a los nuevos profesores. Deseo que reciban ayuda de los vigentes profesores. También sería bueno que los profesores que tienen muchas experiencias den su tiempo para enseñar sobre algunas situaciones como referencia a dar las clases en grupos. Es necesario dar un poco de tiempo para enseñar y aprender. Por eso, no solamente los jueves, sino que en la tarde de los domingos deben examinar sucesivamente cómo fue la primera clase. También ver cuáles fueron los puntos difíciles y de carencia. No hace falta pensar de que se arruinó el año por no haber leído bien en la primera clase, porque se puede tener una retirada para avanzar, ¿no? Piensen mucho antes de ir. Es una gran ayuda en la clase si van pensándolo primero a quiénes son los niños que me encargaron, porque si van sin conocer quién es quién, entonces uno se queda en verdad aturdido. No piensen en encontrarse a los padres, conocer a los padres, los niños en marzo en la comunión de los padres, sino que conózcanlo y verifiquen de antemano. Al ir conociendo a tal niño, después ve que era de su distrito. Entonces, cuán ridículo se quedaría uno, ¿no? Porque no supe de que era de mi distrito porque no iba a la comunión del distrito. Entonces no debería suceder esos casos, ¿no? Por eso es muy importante la comunión con los alumnos y la primera clase o el mes de marzo. Dicen que ya se determina en la primera y segunda clase. Pero espero que los profesores puedan reunir sabiduría tanto como la clase sea importante. Nuevamente, los del primer grado son niños que vinieron de la clase de 7 años. Entonces no podrán planificar a grande escala. Primero verifiquen el estado corporal de los niños y se tendrá que comenzar a entrenarlos a traer la Biblia. ¿Es así? ¿Sí o no? Como la mayoría no tendrán la Biblia, aunque hay niños que tienen y otros no, pero como no la tienen, se deberá entrenarlos a traerla. Es entrenamiento corporal, no un castigo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Es buscar. En el primer grado ya basta en que sepan buscar bien la Biblia. Pero no solamente se estará buscando la Biblia por un año, ¿no? Por eso se planifica. ¿Qué tal si buscamos la Biblia por 3 meses? Entonces traer los dados y elaborar los 66 libros y hacerles así buscar continuamente la Biblia y también dar penitencias haciendo juegos. Como es la primera vez que los niños ven la Biblia, hay que buscar la manera para que le tengan afecto. Pero ¿será que van a pintarla trayendo una miel? Como no se les puede hacer comer, ¿no? Es así. Como son niños que vienen por primera vez de la clase de 7 años, por eso hay que enseñarles a buscar la Biblia. También puede ser que no sepan orar. Entonces hay que enseñarles a orar de cómo se hace. Porque los niños escuchan muy bien lo que dice el profesor, aunque no escuchan lo que dice su papá. Escuchan muy bien lo que dice el profesor. Es muy extraño, ¿no? Por eso piensen una por una de cómo aconsejarles de poco a poco en sus vidas cotidianas. Si a los niños de primer grado les dicen que juguemos a esto y aquello, los niños quedan confusos. ¿No es así? Entonces, ¿cuáles son los juegos que les son fáciles? De eso hay que preguntar al profesor que estuvo encargado para captar el nivel de los niños. Si uno se encuentra con los niños sin haber pensado en lo que se mencionó arriba anteriormente, entonces se quedará aturdido. Tiene que encontrarse con los padres de familia y sin falta sería bueno que se encuentren con los padres, con los profesores anteriores y tengan la comunión. Bueno, por final deseo que les vaya bien en la primera clase. Vi que el libro siempre está compuesto con algunos ejercicios. Está bien en usarlos
pero lean bastante el libro de la clase. Sería bueno que lo hagan así. Vamos a orar. Dios Padre viviente de abundante amor y gracia, te damos las gracias. Te agradecemos por tener compasión de nuestro espíritu que estaba en medio de los pecados y por salvarnos con tu sangre sagrada. También por unificarnos para la comunión en medio de la iglesia que es tu cuerpo, por amar a las almas salvas. Ayúdanos para que podamos vivir recordando siempre tu gracia, alabándote con agradecimiento hasta tu venida. También ayúdanos para que podamos vivir pensando siempre en tu gracia, que nos ayuda en medio de nuestra vida cotidiana. Tomando preciadamente con agradecimientos el deber que nos has dado, ayúdanos para que podamos ser obreros trabajadores para la correcta educación de los alumnos ante ti. Deseamos que los estudiantes que vienen ante nosotros crezcan y se conviertan en maravillosos hermanos que se encargan de la iglesia y en la predicación del Evangelio. Dios, danos tu misericordia. Quédate junto hasta el resto de la hora, Señor. Te agradecemos en verdad por todos los profesores que trabajaron duro estando juntos en el año 2005. Ahora, en el año 2006, ayúdanos para que podamos ser más fieles teniendo buenas expectativas. Oramos en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Amén.